Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Armada japonesa estaba construyendo una de sus armas principales para poder dar la talla en una guerra que parecía nunca acabar, el portaaviones ilegal Ryujo. Esto es debido a que el Imperio de Japón tenía pocas oportunidades frente a las fuerzas aliadas. Sin embargo, tenía perseverancia y un hueco legal que explotar en el Tratado Naval de Washington. Pero, ¿cómo es que Japón logró continuar operando con un portaaviones ilegal? ¿Cuáles fueron los puntos débiles que hicieron que al poco tiempo terminara derrumbándose? Quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle, porque estoy seguro que te sorprenderá. Tampoco olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que tengo preparados para ti. El portaaviones japonés Ryujo es un claro ejemplo de que un simple ejercicio de juegos de guerra pudo acabar en un completo desastre. Eso es justamente lo que sucedió en 1935, mientras se encontraban ejecutando un ejercicio de rutina que terminó dañando enormemente a la flota japonesa. El incidente de la Cuarta Flota ocurrió cuando los navíos involucrados en el ejercicio se encontraron en medio de un clima severo. Como la mayoría de desastres, este empezó con un error tras otro, y el primero sucedió cuando, en lugar de suspender las actividades por el mal clima, los oficiales militares continuaron mientras esperaban que las condiciones mejoraran, pero el clima solo empeoró, hasta convertirse en un tifón, lo que es igual a un ciclón tropical de alta intensidad, que destruye todo a su paso. Los destructores más modernos y más grandes de Japón, el Hatsuyuki y el Yuguri, sufrieron graves daños, al punto que al mar arrancó sus proas. Sin embargo, ellos no fueron los únicos, ya que estos cruceros pesados que también habían sido construidos, sufrieron daños estructurales que los dejaron fuera del agua por largo periodo. El Myoko, el Mogami y el submarino auxiliar Taiwei desarrollaron graves grietas en sus cascos. El Ryujo en particular sufrió daños en su cubierta de vuelo y en su estructura, que causaron una inundación en la sección del hangar. El minador Itsukushima sufrió una cantidad de daños tan grandes que requirió una reconstrucción casi completa. Este fue uno de los principales problemas de Japón en la guerra, ya que casi todos los destructores de la flota japonesa fueron dañados de forma estructural. Adicionalmente, 54 tripulantes fallecieron arrestados por la borda o debido a traumatismos. Después del incidente, se celebró una audiencia para cambiar el diseño y la construcción de los buques de guerra japoneses. En dicha audiencia, las autoridades descubrieron que los diseños utilizaban cañones pesados y unas estructuras más altas, lo que generaba naves muy pesadas, y por esa misma razón, los esfuerzos se enfocaron en estabilizar los barcos, reduciendo su peso por encima de la línea de flotación. También Japón había integrado recientemente la soldadura eléctrica, que resultó ser poco fiable para estos vehículos. En consecuencia, terminaron cancelando el diseño para los nuevos buques de guerra japoneses. De igual forma, el incidente se mantuvo en secreto durante años, y el portaaviones ilegal de Japón, Ryujo, también. Se le conocía como Dragón Rampante, que fue un portaaviones ligero que perteneció a la Armada Imperial de Japón en la década de 1930, aunque fue construido en las instalaciones de Mitsubi, en Yokohama, en el año 1929. Fue empleado en distintas operaciones durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente una década más tarde. En su tiempo en combate, logró brindar apoyo aéreo a operaciones en Filipinas, Malasia y a las Islas Orientales, hasta que fue hundido en 1942 durante la Batalla de las Salomón Orientales. El Ryujo se diseñó como un portaaviones ligero, de unas 8.000 toneladas métricas de desplazamiento estándar. Su peso y su tamaño fueron planificados milimétricamente para explotar una laguna legal en el Tratado Naval de Washington, de 1922. Este tratado fue firmado después de la Primera Guerra Mundial por las potencias vencedoras del conflicto. Tenía el objetivo de evitar una carrera armamentística que derivara en otra guerra mundial. En él firmaron muchos países, entre ellos Japón, Estados Unidos, Italia, Francia y el Imperio Británico. En dicho tratado, se estipulaba que los portaaviones de menos de 10.000 toneladas de desplazamiento no eran considerados como portaaviones. Sin embargo, mientras el Ryujo se encontraba en la etapa de construcción, el Tratado Naval de Londres de 1930 cerró esta laguna legal, convirtiéndolo así en el primer portaaviones ligero ilegal de Japón, por incumplir con el acuerdo que en su momento aceptarían. Tenía una longitud de casi 180 metros, una manga de 20 metros y un calado de 5 metros. Su desplazamiento era de 8.000 toneladas métricas con carga estándar y 10.000 toneladas con carga normal. Su tripulación se encontraba llena de 600 personas, entre oficiales y soldados. Con las problemáticas que la armadura japonesa venían arrastrando, necesitaban construir el portaaviones sin armadura en el casco, para mantener su peso bajo, y tan solo se agregaron algunas placas protectoras en la zona de maquinarias y almacenes, pero inicialmente tenía un solo hangar, aunque el armado terminó duplicando sus requisitos agregando un segundo hangar. El problema surgió cuando
Combinando este grupo de características dio como resultado un portaaviones poco estable en aguas agitadas, un defecto que terminaría siendo común en los buques de guerra de esta generación de Japón. En cuanto a su sistema de propulsión, el barco estaba equipado con dos turbinas de vapor con una potencia de 65.000 caballos de fuerza. Este vapor provenía de 6 calderas tubulares, además que el Ryujo tenía una velocidad de 29 nudos, lo que es igual a unos 54 km por hora, y podía transportar 2.500 toneladas de combustible. Con estos recursos podía recorrer hasta 10.000 millas náuticas a una velocidad de 14 nudos, o lo que es igual a 19 kilómetros, en una velocidad promedio de 26 km por hora. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar su gran debut a la batalla del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta batalla, el Ryujo tenía como objetivo apoyar la invasión de Filipinas, atacando en un principio la base naval estadounidense en Davao, el 8 de diciembre de 1941, y el primer ataque aéreo a la base consistió en 13 aviones B-5R, escoltados por otros 9 aviones a 5 metros. El ataque fue seguido por la tarde con otro de menor magnitud, que consistió en 25 metros. Únicamente destruyeron 2 hidroaviones, pero el 20 de diciembre, el río ocurrió el desembarco en Davao, y los B-5N, escoltados por otros 9 aviones A-5M, el ataque prosiguió durante horas de la tarde, pero esta vez de menor magnitud, y se trató de 2 B-5N y 3 A-5M. Estos primeros acercamientos no lograron mucho y únicamente destruyeron 5 aviones, pero el 20 de diciembre el Ryujo cubrió el desembarco en Davao y los B-5N atacaron un petrolero británico que se encontraba por la zona. Posteriormente, en enero de 1942 el portaaviones apoyó las operaciones japonesas en la península de Malay, y a mediados de febrero de este año el Ryujo atacó a distintos navíos que evacuaban desde Singapur, dañando en el proceso a 8, quemando a 3 y hundiendo a 4. Además, que por esa misma temperatura fue atacado sin éxito por varios bombardeos ligeros del Escuadrón 84 de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Británica, el 14 de febrero. En los días siguientes, 2 oleadas de B-5N y con un total de 13 aviones atacaron un crucero británico, pero solo dañaron el hidroavión del barco, además que luego arruinaron un destructor holandés que había encallado en el estrecho de Gaspar, y fue abandonado el 14 de febrero. Tan solo una semana después el portaaviones fue designado para cubrir el convoy que transportaba tropas hacia Yakarta. También participó en la segunda batalla del mar de Java y hundió el destructor estadounidense Pop después de que su tripulación lo abandonara. El Ryujo terminó llegando a Singapur el 5 de marzo de 1942, apoyó a las operaciones con Sumatra y escoltó distintos convoys hacia Birmania y las Islas Andaman durante el resto del mes. En abril, la flota aérea comenzaba su ataque en el Océano Índico, mientras que la fuerza malaya de la cual el Ryujo formaba partían a Birmania para destruir la navegación mercante de la bahía de Bengala. Después de esto fueron los primeros meses de participación en la Segunda Guerra Mundial. El Ryujo atravesaría una batalla clave para la historia del ejército japonés, la batalla de las Salomón Orientales, donde posteriormente sería la batalla en donde se hundiría para siempre. Todo inició cuando el ejército estadounidense tomó por sorpresa al ejército japonés, el 7 de agosto de 1942. El Ryujo partió junto a otros 2 portaaviones a las Islas Salomón, mientras acompañaban a distintos grupos aéreos. Después de que intentaron atacar a un portaaviones estadounidense, terminaron tomando la mala decisión de separar los portaaviones para adelantarse al convoy. En este tiempo, el Ryujo apenas logró realizar 2 ataques, pero antes de poder continuar, fueron vistos desde el aire por aviones estadounidenses que alertaron de su presencia y terminaron atacándolo. El portaaviones no logró sobrevivir junto a 7 oficiales y 113 tripulantes, además de 14 aviones que habían partido del Ryujo. Al regresar, se encontraron que se estaban hundiendo y los pilotos se vieron obligados a eyectar. Ahora, me gustaría saber qué piensas. ¿Te gustaría conocer más sobre esta parte de la historia? Además, es interesante analizar los errores que algunos países cometieron en el pasado. Sin embargo, el Ryujo, pese a ser ilegal, fue un gran aliado para Japón. De todas formas, espero tu respuesta en comentarios y no olvidéis darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que tengo preparados para ti. También me gustaría recomendarte el vídeo que te dejo pinchando en el cuadrado de la izquierda, que estoy seguro que te va a gustar. Hasta la próxima.